reading from the book of the prophet Lectura Hosea. del profeta Oseas. Thus says the Lord, Así dice el they Señor. made kings in Se Israel, nombraron un rey en not by my Israel sin authority. contar conmigo. They established Se princes nombraron príncipes sin without my pedirme approval. consejo. With their silver Con su and gold plata y su they oro made se hacían ídolos idols for para hundirse. themselves Tu to toro, become Samaria, destruction. es abominable. Cast away your calf, Contra ellos arde despair. mi cólera. ¿Hasta My wrath cuándo is kindled no against them. podrán ser limpios, How hijos de long will they Israel? be unable to attain Un innocence escultor lo in hizo Israel? y no es Dios. The work of an artisan, Se romperá en begotten of pedazos gold, el toro de Samaria. destined for the flames. Siembran vientos Such is the calf y of cosechan Samaria. tempestades. When they sowed the wind, No brotan they shall tallos, reap las a whirlwind. espigas no tienen harina, The stalk of grain y si la diesen, has no ear, la comerían can yield extraños. no flour. Even if it could, Efraín strangers would swallow multiplicó it. sus altares para When pecar. Ephraim made many altars Para to expiate pecar sin, le his sirvieron altars became sus occasions of sin. altares. Though I write for Cuando him les escribía mi doctrina, ordinances, la they are consideraban considered extraña, as strangers. que sacrifiquen Though sus they offer víctimas y se coman la sacrifice carne, que al and eat Señor flesh, no le agradan. the Lord is not pleased Recordará with sus them. iniquidades, He shall still remember their deeds castigará sus and pecados, punish their sins. They shall volverán return to Egypt. a Egipto. Verbum Domini. The house of Israel trusts. Israel confía en el Señor. Israel confía en el Señor. Our God is in heaven. Nuestro Dios está en el Whatever cielo. he wills, Lo he que does. quiere lo hace. Their idols are Sus silver ídolos, en and cambio, gold, son plata y the oro, handiwork of men. hechura de manos humanas. Israel confía en el Señor. They have mouths, but Tienen speak boca y not. no hablan. They have eyes, Tienen but see ojos y not. no ven. They have ears, Tienen but hear orejas y not. no oyen. They have noses, but Tienen smell nariz not. y no huelen. Israel confía en el Señor. They have hands, but Tienen feel not. manos y no tocan. They have feet, Tienen but walk pies not. y no andan. Their makers Que shall sean praise igual los que los hacen, everyone that trusts cuantos in him. confían en ellos. Israel confía en el Señor. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. A demoniac who could not En aquel speak tiempo was llevaron a brought to Jesús Jesus. un The endemoniado demon was mudo. driven out, Echó al and the man demonio spoke. y el mudo habló. Crowds were amazed La and gente said, decía admirada, "Nothing like this has nunca ever se been ha seen visto in en Israel." Israel cosa igual. But the Pharisees En said, cambio, los "He fariseos drives out decían, demons by the este echa a los authority of demonios con el Jesus." poder del jefe de los Crowds of all the demonios. towns and villages
Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Verbum Domini. In our first reading today, God is En nuestra primera lectura hoy, Dios advierte a Israel acerca del peligro espiritual por la forma en que están viviendo. Un par de versículos antes, se ofrece la imagen de un buitre alrededor de la casa del Señor, lo cual es símbolo de peligro. Pero el pueblo de Israel responde, Dios mío, nosotros, Israel, te conocemos. El Señor les dice, nada más porque decimos, Señor, no están salvados. El Señor dice más bien, Israel ha dado la espalda a lo bueno, el enemigo ha de perseguirlo. En el Evangelio, el Señor también dice, no todo el que diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino más bien el que busca cumplir la voluntad del Señor. El profeta Oseas llama a, a Israel por sus pecados el día de hoy. Israel había establecido un linaje de reyes sin buscar la voluntad o aprobación de Dios. Y segundo, hicieron falsos ídolos y los estaban alabando, un grave pecado. Oseas dice, han nombrado reyes sin contar conmigo, han escogido príncipes sin saberlo yo, con su oro y su plata se han hecho ídolos para su perdición. En lugar de confiar en Dios y buscar su voluntad, confían en ellos mismos y en el poder humano, sin consultar a Dios. ¿Y quién hizo estos becerros de oro para que Israel los adore? Eh, Eso viene desde la cima, desde el rey mismo, Jorobam. Así que Oseas, después de exhortarles que se deshagan de sus ídolos, les dice, el que cosecha viento, el que siembra viento cosechará torbellinos. San Pablo más adelante diría en su carta a los Gálatas, no se engañen, no se pueden engañar a Dios, lo que siembren cosecharán, lo los que siembren de su propia carne cosecharán corrupción, pero los que siembren del Espíritu cosecharán del Espíritu vida eterna. Si Israel hubiese sembrado rectitud y santidad, si hubiesen buscado la santidad de Dios, buscando su consejo y su guía, buscando cumplir los mandamientos, ¿cuál hubiera sido el fruto? ¿Cuál hubiera sido la cosecha? La primera lectura de hoy proviene de Oseas capítulo 8. Más adelante en Oseas capítulo 10 tenemos la respuesta. Aquellos que siembran rectitud cosechan el fruto de la misericordia de Dios. Pero como no buscaron justicia, el Señor no se deleitó en ellos. La lectura de hoy dice pues, a pesar de ofrecer sacrificio, el Señor no se complació de ellos. ¿Por qué? Porque no estaban arrepentidos de sus pecados. No estaban abiertos, sus corazones no estaban abiertos buscando la misericordia de Dios. El Salmo 51 lo dice claramente. El sacrificio aceptable a Dios es un espíritu roto y arrepentido. Dios quiere que acudamos a Él con corazones arrepentidos. El Salmo de hoy también habla del pecado de idolatría que Israel había cometido, mostrando cuán ridículo es. Estas son creaciones del hombre que no son capaces de hablar, no son capaces de
oler, de escuchar, fueron hechos por manos humanas. Y aquellos que adoran ídolos hechos por manos humanas están ciegos espiritualmente. San Pablo habla de esto muy claramente en su carta a los Romanos, en el capítulo primero, cuando dice que a pesar de que conocían a Dios, no le rendían honor ni le daban gracias. Afirmaban ser sabios, pero eran necios, cambiando la gloria de Dios inmortal por imágenes semejantes a hombres mortales o aves o animales o reptiles. Sabemos que el pecado enturbia el intelecto y debilita la voluntad. Sabemos que hay un solo Dios verdadero y Él conoce nuestros corazones y nuestras mentes y es el único que puede llevarnos a nuestra realización. Él es nuestro Padre que nos ama y provee por nuestras necesidades y sabe lo que es bueno. Es fácil pensar que este es un problema solamente para los israelitas en la época de la Alianza Antigua, pero esto sigue siendo un problema grave. Tenemos que luchar contra esa tentación. El catecismo nos dice que la idolatría no solo se refiere a la adoración pagana, sino que sigue siendo una constante tentación a la fe. La idolatría consiste en adorar aquello que no es Dios. El hombre comete idolatría cuando rinde honor y coloca una criatura en el lugar de Dios, ya sea de dioses o demonios, por ejemplo, el satanismo, o el poder, el placer, la raza, el incesto, el poder, el dinero, etcétera. El Señor Dios dice, no se puede servir a Dios y a Mamón, dice el catecismo. La idolatría rechaza la adoración a Dios y es, por lo tanto, incompatible la comunión con Dios. Más adelante, el catecismo describe a un idólatra como a alguien que transfiere su noción indestructible de Dios a algo que no es Dios. Así que esto es algo que tenemos que tener cuidado con esto. Hay que mantenernos vigilantes de nuestros corazones. Sabemos que la felicidad completa y genuina se encuentra no en las riquezas, ni en el poder humano, ni en la fama, ni en ningún logro humano en particular, sino más bien se encuentra en Dios mismo. Y en el Evangelio de hoy escuchamos, el comienzo es la sanación de un endemoniado que no es capaz de hablar. Y vemos que la iniciativa no proviene de Dios, sino de otros. San Mateo nos dice que otros llevan a este hombre al Señor para que lo sane. El hombre se beneficia, es sanado por el cuidado y la acción de otros que lo llevaron al Señor. Podemos seguir ese ejemplo. Los fariseos, por la dureza de sus corazones, acusan al Señor de expulsar demonios por el poder del príncipe de los demonios. Eso también es una lección para nosotros. San Mateo nos dice que después de ser acusado, Jesús recorrió toda la ciudad y los pueblos enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Qué buen ejemplo cuando encontremos obstáculos o críticas de otros. Seguir adelante. El 1 de julio celebramos a San Junípero Cero. Su lema era siempre adelante. Mantengámonos siempre hacia adelante, especialmente en la vida espiritual, buscando la voluntad de Dios, no retrocediendo ni permitiendo que los obstáculos nos detengan. Y después de ver cómo el Señor se conmovió por el pueblo, por sus sufrimientos, dice, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Y la respuesta de esto es la oración. Él dice, rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Rogamos, pues, por un aumento de vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada. Las vocaciones son un don de Dios. Es bueno rezar para que más corazones se abran para responder generosamente al llamado de Dios, para seguirlo y responder específicamente al llamado de ser jornalero para la cosecha. El Señor dice, la cosecha es abundante. En otras palabras, hay muchos que ya están listos y preparados para recibir el Evangelio, para recibir las verdades que Dios nos dio, para aceptar la invitación al reino de Dios
y a aceptar la enseñanza de Cristo que lleva a la salvación y al cielo. Roguemos para que más jóvenes respondan generosamente al llamado al sacerdocio y la vida consagrada, y para que los cristianos respondan de todo corazón al llamado de Dios a la santidad, para que hagan de Cristo el centro de sus vidas, para que vean claramente a otros, el ejemplo de otros que han hecho de Cristo el centro de sus vidas, que esto es evidente, sus vidas están marcadas por el amor, por la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad y la mansedumbre y el control propio. San José María Escribá comentó acerca del pasaje de hoy del Evangelio diciendo, el llamamiento del Hijo de Dios, lamentándose de que la cosecha es abundante, pero los jornaleros son pocos, es relevante. Ese llamamiento proviene de la boca de Cristo para ustedes también. ¿Cómo han respondido ustedes hasta ahora? ¿Rezan por lo menos a diario por esa intención? Roguemos, pues, que muchos más respondan generosamente al llamado de Dios en sus vidas de manera similar a la profeta Isaías, quien dijo, aquí estoy, Señor, envíame.